Alejandra, y justamente vamos a hablar de lo ocurrido. Ayer los aspirantes a convertirse en jefe de gobierno presentaron sus propuestas en el tercero y último debate que se dio justamente a 9 días de las elecciones. Esta es la crónica. Al cerrar el tercer debate de los candidatos a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y que fue organizado por el Instituto Electoral Local, los 7 aspirantes hablaron del cumplimiento de sus promesas durante los primeros 100 días de su administración. Claudia Sheinbaum, de la coalición Juntos Haremos Historia, destacó que durante los primeros 100 días de gobierno terminará con la corrupción y los abusos del actual gobierno. Y vamos a acabar, en principio, en los primeros 100 días, con los abusos del actual gobierno de la ciudad. El abuso de las fotomultas, el abuso de las arañas, el abuso de la privatización de los espacios públicos, el abuso del incremento en el predial y en el agua, y el principal abuso, el abuso de la corrupción. Por su parte, Miquel Arriola del PRI destacó que realizará operativos para terminar con las narcotienditas y el narcomenudeo, además de cumplir con su compromiso de gratuidad en transporte público para estudiantes y la pensión para adultos mayores y amas de casa. Le voy a dar a las amas de casa una pensión de 3,200 pesos al mes. A los adultos mayores les voy a duplicar su apoyo a 2,400 pesos. Habrá pipas gratis hasta que renovemos toda la infraestructura hidráulica, comedores para los niños en todas las escuelas. En su intervención, la candidata independiente Lorena Osornio destacó que cumplidos los primeros 100 días de su gobierno, hará justicia con cárcel para los funcionarios que en su gestión desviaron recursos públicos. El primer día de nuestro gobierno, principalmente meteremos a la cárcel a todo aquel servidor público que haya desviado recurso público. Es necesario que demos ejemplos reales. El candidato por el Partido Humanista, Marco Rascón, destacó que cumplirá con las promesas establecidas durante su campaña. Yo voy a aumentar el impuesto a la tenencia, más bien etiquetarlo, y para poder fomentar lo que es la transición y el mejoramiento del transporte público. A 100 días de su administración, Purificación Carpinteiro de Nueva Alianza se comprometió a cumplir con un programa de acceso a la salud y alimentos para todos los recién nacidos. Y en materia de movilidad, pondré un comité de ahorro que se dedicará a buscar cualquier resquicio para eliminar cualquier posibilidad de que se nos vaya un céntimo para poder aplicar a mis principales objetivos. Sacaré 70 trenes que están arrumbados del metro para que podamos tener un mejor servicio de transporte público. Mariana Boy, del Partido Verde Ecologista de México, destacó que cumplirá con sus promesas de campaña con el objetivo de sacar a la Ciudad de México del rezago. Pues bueno, parte de los problemas que vamos a abordar es justamente con las propuestas que hoy dimos a conocer y que hemos dado a conocer a lo largo de los debates. Mientras que para cerrar el debate, Alejandra Barrales, de Por la CDMX al Frente, basó su trabajo en los primeros 100 días de su gobierno en 4 ejes. Justicia a las víctimas del 19 de septiembre, recuperar el orden y la seguridad en la Ciudad de México y vamos a recuperar el orden y la seguridad en nuestra ciudad. Vamos a poner en marcha el programa de apoyo para los jóvenes de preparatoria y de universidad de transporte gratuito. Vamos a poner en marcha también el programa de apoyo para las jefas de familia, 2,500 pesos mensuales para las jefas de familia de esta ciudad. Enrique Muñiz, 21 Noticias.